Historia de la construcción del siglo XX. Una revolución en materiales y estilos. El siglo XX marcó un punto de inflexión en la historia de la construcción, caracterizado por una transformación radical en los materiales utilizados, las técnicas empleadas y los estilos arquitectónicos que definieron la imagen de las ciudades modernas. La revolución industrial, el auge del capitalismo y la creciente urbanización impulsaron una serie de cambios sin precedentes en la construcción, dando lugar a una era de innovación y experimentación. El ascenso del hormigón armado, un material revolucionario. El hormigón armado, un material compuesto por hormigón y acero, se convirtió en uno de los protagonistas principales de la construcción del siglo XX. Su resistencia, versatilidad y bajo costo lo hicieron ideal para la construcción de edificios de gran altura, puentes, presas y otras estructuras complejas. El desarrollo del hormigón armado tuvo su origen a finales del siglo XIX, pero fue en el siglo XX cuando su uso se popularizó y se convirtió en un elemento fundamental de la arquitectura moderna. La primera mitad del siglo vio la construcción de numerosos edificios emblemáticos con este material, como el Palacio de Justicia de San Sebastián, España, y el Puente de María Cristina, España. Ejemplos de la aplicación del hormigón armado en estructuras de gran envergadura. La influencia del modernismo y las vanguardias, nuevas formas y funciones. El siglo XX también estuvo marcado por la influencia del modernismo y las vanguardias artísticas, que revolucionaron la arquitectura y la construcción. El movimiento moderno, con sus principios de funcionalidad, racionalidad y simplicidad, se convirtió en una fuerza dominante en la arquitectura del siglo XX. El integracionismo, una corriente que buscaba la fusión de las tendencias de vanguardia con elementos tradicionales, encontró un gran exponente en el arquitecto finlandés Alvar Aalto, 1898 a 1976. Aalto combinó elementos organicistas con la tradición arquitectónica nórdica, creando un estilo único que se caracterizaba por la integración de la naturaleza en el diseño. Otro de los grandes arquitectos del siglo XX fue el suizo Charles Edouard Jeanneret, más conocido como Le Corbusier, 1886 a 1965. Le Corbusier fue un defensor del racionalismo, un movimiento que buscaba la aplicación de principios científicos y matemáticos al diseño arquitectónico. Sus edificios se caracterizaban por sus formas geométricas simples, sus fachadas limpias y sus espacios funcionales. La evolución de los estilos arquitectónicos, de la simplicidad a la complejidad. La arquitectura del siglo XX se caracterizó por una gran diversidad de estilos, que evolucionaron en respuesta a las nuevas necesidades y tecnologías. A partir de la década de 1970, se produjo una simplificación de las tendencias arquitectónicas, dando lugar a dos corrientes principales: el movimiento posmoderno y el movimiento tardomoderno. El movimiento posmoderno, que surgió como una reacción al movimiento moderno, rechazaba la simplicidad y la funcionalidad como valores supremos. Los arquitectos postmodernos buscaban la recuperación de elementos ornamentales y la creación de edificios más complejos y expresivos. El movimiento tardomoderno, por otro lado, seguía considerando vigente el movimiento moderno, pero lo reinterpretó en el contexto de las nuevas tecnologías y los cambios sociales. Este movimiento se caracterizó por la utilización de materiales innovadores, la integración de la tecnología en el diseño y la búsqueda de soluciones sostenibles. La ciudad moderna, un producto de la evolución de la construcción. La construcción del siglo XX transformó la imagen de las ciudades. El crecimiento urbano, impulsado por la industrialización y la migración, dio lugar a la construcción de grandes edificios de oficinas, viviendas y espacios públicos. Los rascacielos, símbolo de la ciudad moderna, se convirtieron en una realidad gracias al desarrollo del hormigón armado y las nuevas técnicas de construcción. La construcción del siglo XX también tuvo un impacto significativo en el desarrollo de las infraestructuras. La construcción de puentes, carreteras, túneles y sistemas de transporte público permitió conectar las ciudades y facilitar el movimiento de personas y mercancías. Conclusiones: un legado de innovación y cambio. La historia de la construcción del siglo XX es una historia de innovación, cambio y progreso. El desarrollo de nuevos materiales, las nuevas técnicas de construcción y la influencia de las vanguardias artísticas dieron lugar a una era de transformación en la arquitectura y la construcción. La ciudad moderna, tal como la conocemos hoy, es un producto de esta evolución. Los edificios, las infraestructuras y los espacios públicos que nos rodean son el resultado de las ideas, las tecnologías y los estilos arquitectónicos que se desarrollaron durante el siglo XX. La construcción del siglo XX nos ha dejado un legado de innovación y cambio que continúa inspirando a los arquitectos e ingenieros de hoy. El futuro de la construcción promete ser aún más emocionante,
con el desarrollo de nuevos materiales, tecnologías y conceptos que prometen revolucionar la forma en que construimos nuestras ciudades y nuestro mundo. 1. 5 fuentes. ¿Qué materiales se usaban en la construcción del siglo XX? El siglo XX vio una revolución en los materiales de construcción, impulsada por la revolución industrial y la búsqueda de soluciones más eficientes y duraderas. Aquí te presento algunos de los materiales más importantes que se usaron durante este periodo. Materiales tradicionales con nuevas aplicaciones. Ladrillo. Continuó siendo un material básico, pero se exploraron nuevas técnicas de producción y se incorporó a construcciones más complejas. Madera. Se mantuvo como un material popular para estructuras de madera, carpintería y cubiertas. Piedra. Se usó en fachadas, elementos ornamentales y estructuras de gran resistencia, aunque su uso se redujo en favor de materiales más económicos y fáciles de trabajar. Nuevos materiales que transformaron la construcción. Hormigón armado. Este material compuesto de hormigón y acero se convirtió en el protagonista del siglo XX. Su resistencia, versatilidad y bajo costo lo hicieron ideal para edificios de gran altura, puentes, presas y estructuras complejas. Acero. El acero se usó ampliamente en estructuras de soporte, marcos de edificios, puentes y vigas. Su resistencia y maleabilidad lo hicieron ideal para diseños innovadores. Vidrio. El desarrollo de nuevas técnicas de producción de vidrio permitió la creación de ventanas más grandes, fachadas de vidrio y estructuras ligeras. Aluminio. Su ligereza, resistencia a la corrosión y facilidad de trabajo lo hicieron un material ideal para cubiertas, marcos de ventanas, revestimientos y otros elementos arquitectónicos. Materiales innovadores que aparecieron a finales del siglo. Plásticos. Se utilizaron en revestimientos, tuberías, aislamientos y otros componentes, pero su uso todavía era limitado. Fibra de vidrio. Se usó en paneles para fachadas, techos y otros elementos, ofreciendo resistencia, ligereza y aislamiento. Materiales compuestos. Se empezaron a utilizar en estructuras ligeras y resistentes, como en aviones y coches. Además de estos materiales, también se desarrollaron nuevos tipos de cemento, con diferentes propiedades para resistir el calor, la humedad o el desgaste. Aislamiento térmico y acústico. Se incorporaron a la construcción para mejorar el confort y la eficiencia energética. El siglo XX fue un periodo de experimentación y desarrollo en el uso de materiales para la construcción. La búsqueda de soluciones más eficientes, económicas y sostenibles sigue siendo un factor clave en la actualidad. ¿Qué impacto tuvo la revolución industrial en la construcción? La revolución industrial tuvo un impacto profundo y transformador en la construcción, marcando el inicio de una nueva era en la forma en que se construían las ciudades y las infraestructuras. Principales impactos. Nuevos materiales. La revolución industrial trajo consigo la producción en masa de nuevos materiales como el acero y el hormigón. Estos materiales eran más resistentes, duraderos y económicos que los materiales tradicionales, lo que permitió construir estructuras más altas, más complejas y más eficientes. Técnicas de construcción modernas. La industrialización impulsó el desarrollo de nuevas técnicas de construcción, como la fabricación en serie de elementos prefabricados, la construcción modular y la utilización de maquinaria pesada. Estas técnicas permitieron acelerar el proceso de construcción, reducir costos y aumentar la eficiencia. Edificios de gran altura. El desarrollo del acero y del hormigón armado permitió la construcción de edificios de gran altura, como los rascacielos, que se convirtieron en símbolos de las ciudades industriales. Urbanización. La revolución industrial impulsó un crecimiento demográfico sin precedentes, lo que llevó a la expansión de las ciudades y la necesidad de construir viviendas, fábricas, oficinas e infraestructuras para albergar a la creciente población. Infraestructuras. La construcción de ferrocarriles, puentes, canales y carreteras fue fundamental para el desarrollo industrial. Estas grandes obras civiles requerían nuevas técnicas de ingeniería y la utilización de materiales como el acero y el hormigón. Cambios en la mano de obra. La construcción se convirtió en una industria más especializada, con la aparición de nuevas profesiones como los ingenieros civiles, los arquitectos y los trabajadores especializados en la construcción de estructuras de acero y hormigón. Ejemplos. La construcción del puente de Brooklyn 1883 fue un hito en la ingeniería civil, utilizando acero y nuevas técnicas de construcción. El Empire State Building 1931 es un ejemplo icónico de un rascacielos construido con acero y hormigón armado, que se convirtió en el edificio más alto del mundo durante décadas. En resumen, la revolución industrial transformó la construcción desde la base, introduciendo nuevos materiales, técnicas y métodos de organización. Esto permitió la construcción de estructuras más grandes, complejas y eficientes,
impulsando el crecimiento de las ciudades y el desarrollo industrial. ¿Cómo cambió la organización del trabajo en la construcción? La revolución industrial transformó la organización del trabajo en la construcción, pasando de un sistema artesanal a uno más industrializado y especializado. Aquí te detallo los principales cambios. De la artesanía a la industrialización. Especialización. La construcción dejó de ser un trabajo realizado por artesanos multifuncionales y se dividió en tareas más especializadas. Surgieron nuevas profesiones como albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, etc., cada uno con habilidades específicas. Fabricación en masa. La producción en serie de elementos prefabricados, como ladrillos, vigas de acero, ventanas y puertas, se convirtió en una práctica común. Esto permitió acelerar el proceso de construcción y reducir costos. Maquinaria pesada. La introducción de maquinaria pesada, como grúas, excavadoras y camiones, cambió la forma en que se movían y manipulaban los materiales. Esto permitió construir estructuras más grandes y complejas con mayor rapidez. Organización jerárquica. La organización del trabajo se volvió más jerárquica, con la aparición de capataces, jefes de obra y gerentes de proyectos, responsables de coordinar las diferentes tareas y garantizar la eficiencia. Impacto en la mano de obra. Aumento de la productividad. La especialización del trabajo y la utilización de maquinaria pesada aumentaron significativamente la productividad de la construcción. Crecimiento de la industria. La construcción se convirtió en una industria más grande y compleja, con un mayor número de trabajadores y empresas especializadas. Condiciones laborales. Si bien la industrialización trajo consigo mejoras en la seguridad y la eficiencia, también dio lugar a nuevas preocupaciones sobre las condiciones laborales, como la fatiga por tareas repetitivas, los riesgos de accidentes y la explotación laboral. Ejemplos: la construcción de las grandes obras de infraestructura del siglo XX, como puentes, túneles y presas, requería una organización compleja y especializada del trabajo. La construcción de rascacielos, que se convirtió en una práctica común en la segunda mitad del siglo XX, demandaba una coordinación precisa del trabajo de diferentes equipos especializados. En resumen, la revolución industrial transformó la organización del trabajo en la construcción, pasando de un sistema artesanal a un sistema más industrializado, especializado y eficiente. Este cambio trajo consigo mejoras en la productividad y el desarrollo de la industria, pero también planteó nuevos desafíos en términos de condiciones laborales y seguridad. ¿Cómo afectó la especialización al trabajo de los artesanos? La especialización en la construcción, impulsada por la revolución industrial, tuvo un impacto complejo en el trabajo de los artesanos. Si bien les brindó oportunidades, también les presentó desafíos y cambios significativos en su forma de trabajar. Oportunidades. Mayor demanda. La construcción industrializada necesitó más manos especializadas, creando una mayor demanda de artesanos con habilidades específicas. Esto permitió a los artesanos especializarse en áreas que les apasionaban, como la carpintería, la albañilería o la herrería. Desarrollo de habilidades. La especialización fomentó el desarrollo de habilidades más profundas y especializadas. Los artesanos podían enfocarse en perfeccionar sus técnicas y conocimientos en un área particular, convirtiéndose en expertos en su campo. Mayor eficiencia. La especialización permitió una mayor eficiencia en la construcción, ya que cada trabajador podía realizar su tarea con mayor rapidez y precisión. Esto contribuyó al crecimiento de la industria y a la construcción de estructuras más complejas. Nuevas tecnologías. Los artesanos se vieron expuestos a nuevas tecnologías y herramientas, como la maquinaria pesada y los materiales prefabricados, que les permitieron mejorar sus técnicas y realizar trabajos más complejos. Desafíos. Pérdida de la versatilidad. La especialización limitó la versatilidad de los artesanos. Al enfocarse en una sola área, perdían la capacidad de realizar diferentes tareas, lo que los hacía más dependientes de un solo tipo de trabajo. Trabajo repetitivo. La especialización a menudo implicaba la realización de tareas repetitivas, lo que podía generar aburrimiento y falta de satisfacción en el trabajo. Mayor competencia. La mayor demanda de trabajadores especializados también generó mayor competencia entre los artesanos. Esto podía llevar a la reducción de salarios y a la precarización de las condiciones laborales. En resumen, la especialización tuvo un impacto positivo y negativo en el trabajo de los artesanos. Si bien les brindó oportunidades de desarrollo y especialización, también implicó la pérdida de versatilidad, la posibilidad de trabajos repetitivos y una mayor competencia en el mercado laboral. Ejemplos: un carpintero que antes realizaba todas las tareas relacionadas con la madera, desde el corte de vigas hasta la elaboración de muebles,
ahora se especializaba en la construcción de estructuras de madera para edificios. Un herrero que antes fabricaba herramientas y piezas para diferentes usos, ahora se especializaba en la fabricación de estructuras metálicas para puentes o edificios. La especialización en la construcción marcó un cambio significativo en la forma de trabajar de los artesanos, creando nuevas oportunidades y desafíos que influyeron en su desarrollo profesional y en su relación con la industria. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.